Bienvenidos, mi nombre es Gonzalo Ponce. Y mi nombre es Delia Ochoa. En este video queremos hablarles del contenido que estaremos subiendo. Vamos a estar subiendo material a este canal de estudios bíblicos y el nombre del canal es EBR, que es Estudios Bíblicos Reformados. Sí, y vamos a estar empezando con una serie de estudios a los cuales le llamaremos fundamentos. Así como un edificio empieza construyéndose con las bases y las bases deben de ser fuertes y firmes, Sí, son fundamentales estas enseñanzas para entender la palabra de Dios. vamos a estar tocando temas como quién es Dios, cómo se revela a los hombres, por qué la Biblia es confiable, qué nos dice Dios de sí mismo y qué nos dice el hombre de su naturaleza pecaminosa, acerca de su naturaleza pecaminosa después de la caída. Sí, son temas muy importantes. También vamos a estar estudiando los atributos de Dios. Es muy importante porque en esos temas conoceremos quién es Dios, cómo es su esencia, qué nos dice Él de sí mismo en su palabra. También estaremos estudiando la salvación, la iglesia. Son temas importantísimas y estas enseñanzas son la base para el conocimiento de un cristiano. Sí. Y también queremos invitarle a que todo lo que enseñemos aquí, lo que estudiemos, que seamos como los de Berea, que comprobemos con la Biblia lo que aquí estaremos estudiando. Sí, y la Biblia nos dice en Hechos 17:11, me encanta que ellos se les predicaba y se les enseñaba y ellos desconfiaban de lo que se les estaba diciendo y iban y lo comprobaban ellos mismos con las escrituras a ver si lo que se les estaba enseñando era realmente verdad. Así es. Y todo lo que se enseña debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Sí, también debe de estar bien interpretado correctamente, cada cosa en su contexto. Y para eso vamos a utilizar la hermenéutica, que quiere decir, es la ciencia de la interpretación bíblica. Sí, la hermenéutica nos enseña principios objetivos y reglas que gobiernan la manera de entender un texto. Así es que la Biblia se interpreta literalmente, a menos que sea obvio que es un lenguaje figurativo. Y la interpretación literal resulte en un absurdo. Y como ejemplo voy a leerles esta cita, que es una de las citas en las cuales se hace esto. Se interpreta literalmente cuando aquí obviamente se está viendo que es simbólico, ¿ok? Porque vamos a ver cosas que hablan, árboles que hablan. Entonces, esta cita está en Isaías, capítulo 14, versículos 8 y 9, y dice así: Hasta los pinos y cedros del Líbano se burlan de ti, y dicen, desde que ya se ha extendido, nadie viene a derribarnos. Allá en lo profundo, por tu causa, el sepulcro se estremece al salir a tu encuentro. Por causa tuya, despierta a los muertos, a los que fueron jefes de la tierra. Hace que los reyes de todas las naciones se levanten de sus tronos. Ve aquí claramente que esto no puede ser tomado literalmente. Vea que dice aquí que el sepulcro se estremece. Es imposible que eso pase. El sepulcro no siente, es algo inmaterial, es materia, no tiene vida. Y los pinos que hablan, los cedros, esta cita no puede tomarse literalmente. Esto es simbólico. Sí, debemos de tratar de interpretarla tal cual Dios la plasmó en su revelación especial, ¿no? Porque guió a estos escritores inspirados por el Espíritu Santo a escribirla. Así es, y lo que estaremos estudiando lo vamos a hacer usando la exégesis, que quiere decir la explicación o la interpretación, el hecho de extraer del texto el mensaje, lo que dice la Biblia, sin meterle ideas o conclusiones propias. Sí, y esto es muy importante, ¿no? Apegarse al Así es, contexto, al texto que estamos leyendo, al contexto inmediato para hacer una exégesis. así es. Y eisegesis quiere decir lo contrario, que es leer el texto y agregarle de nuestra cuenta para que el texto diga lo que nosotros queremos que diga. Sí, esto es incorrecto. Nosotros no queremos que la Biblia diga lo que a nosotros nos conviene, ¿no? Porque corremos ese riesgo de amoldarla a nosotros mismos y cambiarla a nuestra conveniencia, y esto es incorrecto. Ahora también la manera de interpretar, como vamos a interpretar, vamos a filtrar todo con los atributos de Dios.
que son la aceidad, la inmutabilidad, la omnisciencia, la soberanía, la sabiduría, etcétera. Todos los omnis, omnipresencia, omnipotencia de Dios, omnisciencia, todo eso que son atributos de Dios, por ese filtro las vamos a filtrar. Sí, porque ninguna interpretación de un pasaje debe de contradecir alguno de los atributos de Dios. Podríamos usar como ejemplo el versículo de Génesis 6:6, donde dice Dios se arrepintió. Pero si lo quisiéramos interpretar así como nos dice ahí, pues estaríamos contradiciendo los atributos de Dios como la inmutabilidad, la omnisciencia, la fidelidad. Así es. Entonces también vamos a consultar el idioma original, porque es importante ir al idioma original, ya sea el hebreo o el griego, para dar claridad al pasaje y entender el significado de lo que se nos quiso decir, o sea, de las palabras que están ahí. Y para esto, les recomendamos una aplicación que hay en internet que es gratis y se llama Bible Hub, y es una buena herramienta y un ejemplo de lo que ahí podemos encontrar o lo que usted puede solucionar un pasaje como este de Mateo 16:18. Mateo capítulo 16, versículo 18, donde se nos habla de Pedro cuando Cristo está hablando con Pedro. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y quién dicen ustedes que soy? Y a Pedro le dice, pues tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ya ahí Pedro, a Jesús se agrada, ¿no? De que a Pedro le contesta eso. Y ahí se hace un diálogo entre ellos. Y este versículo mucha gente lo interpreta como que Pedro es la roca sobre la que fue fundada la iglesia. Y eso sabemos nosotros que es imposible, porque la iglesia no puede estar fundada sobre un ser humano, está fundada sobre la roca que es Cristo. Entonces en esta aplicación, si usted va ahí al interlineal, ahí pone la cita y se le pone la cita ahí, entonces cuando usted lee, cuando dice la palabra Pedro, cuando lo dice Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia, allí la palabra Pedro es Petros. Y ya cuando Jesús dice, y sobre esta roca edificaré la iglesia, ya ahí roca es Petra. Pero si la leemos en el idioma de nosotros, en el cual se nos fue traducido las Biblias de nosotros, dice piedra y piedra. Entonces, pero aquí, yendo a esta aplicación, nos aclara que la roca es Cristo. Sí, es muy importante tener esta herramienta de poder consultar el idioma original en el cual la Biblia fue escrita, en el hebreo, en el griego, porque nos va a ayudar a darle más claridad, más luz a estos versículos que son a veces muy difíciles de interpretar, por el ejemplo que les acabo de dar de que Dios se arrepintió. Por ejemplo, si ya vamos al hebreo original, esa palabra es Naham, y los significados o las definiciones de esa palabra es lamentarse o aflicción. Entonces ya nos cambia, ya no es Dios se arrepintió, sino Dios se afligió o Dios se lamentó. Entonces es muy diferente ya la manera de interpretarse ese versículo. Así es. Analogía fide quiere decir ley de fe. Y esto quiere decir que ninguna porción de la escritura puede contradecir otra porción de la escritura. Sí, y esto se refiere al hecho de que las escrituras son una unidad armónica, ¿no? Debido a que proviene de la inspiración divina de Dios. Así que es imposible que la aplicación de algún pasaje contradiga a otro pasaje. Así es que la Biblia no se contradice, es coherente y consistente. Así es, hay claridad, es consistente consigo misma. Y un ejemplo que podemos dar aquí es sobre la tentación de Jesús en Mateo 4, versículo 6, y dice así, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús le contestó, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y aquí en este pasaje es cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a que fuera tentado por Satanás, si usted lo recuerda, y aquí Satanás sacó la Biblia de contexto. Sí, Satanás tomó el versículo de Salmo 91, 11 y 12 que dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Y le decía a Jesús, aviéntate, tírate, que al cabo Dios va a mandar sus ángeles y no va a dejar que te suceda nada. Pero esta manera de ponerlo ahí de Satanás contradice lo que nos dice Deuteronomio
6:16, que dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Y es por eso que Jesús le contesta de esa manera. Así es. Entonces vemos que Satanás no usa la regla de hermenéutica y contradijo las escrituras ahí en ese pasaje. Sí, y eso lo vemos mucho también cuando hay personas que enseñan la Biblia y se contradicen entre ellos mismos en las enseñanzas bíblicas y es incorrecto esto. Entonces es importante apegarse al contexto. Ejemplo, vamos a leer Jeremías 29:11 y dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo lo sacan de contexto a manera de apoyo en momentos difíciles, cuando están pasando por dificultades, y lo interpretan como si Dios está diciendo que vamos a ser ricos, saludables o famosos. Y cuando ellos hacen declaraciones como Dios declara el sueño americano sobre mi vida, pero por favor, eso es sacar de contexto la Biblia. Y comer tacos hace daño. Y lo que quiero decir con eso es que esto no está bien. Lo están sacando de contexto y esta es una manera en la cual la sacan de contexto. Aquí el contexto es cuando Israel estaba ya cautivo en Babilonia. Y eso fue una profecía que por 70 años iban a estar allá. Pero eso ya se cumplió para ellos cuando Dios usó al rey Ciro para que los judíos salieran de allí. Salieran de allí y no se trata de dinero, cosas materiales, sino de más bien de salvación física y espiritual. Sí. Otro versículo que usa mucho la gente, yo pienso que es uno de los favoritos, ¿no? Porque es como, lo usan como algo positivo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto lo sacan de contexto porque este versículo no tiene nada que ver con que tu equipo de fútbol y tú ganen el campeonato o con que tú vayas a aprobar un examen que ni siquiera estudiaste y dices, yo lo puedo en todo en Cristo que me fortalece. Y esto no es así, es tomado fuera de contexto, porque tenemos que leer ahí qué era el contexto de lo que estaba viviendo el apóstol Pablo. Cuando él escribió esto, él estaba bajo arresto domiciliario en su casa y había pasado por muchas tribulaciones. Y en el versículo 12, él habla sobre lo que le ha tocado experimentar. Él dice en el versículo 12, sé lo que es vivir en la pobreza, sé lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de estas circunstancias, tanto quedar saciado como a pasar hambre, tener de sobra y a sufrir escasez. Y de eso se trata la vida cristiana. Vamos a tener a veces en abundancia, a veces en escasez, y de eso se trata, de que no siempre va a ser color de rosa la vida, y no es de que vamos a triunfar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está tomado fuera de contexto y es incorrecto. Así es, eso lo hacen mucho. Entonces, otra cosa de la que tampoco debemos de hacer es mutilar los versículos, cortarlos. Cuando leemos un versículo es importante leerlo todo, todo, porque hay quienes lo cortan y le quitan las partes del versículo que no les gustan. Y esto no es honesto y hay que ser íntegros cuando leemos la palabra de Dios y leer todo el versículo completo, ¿no? Un ejemplo que les podría dar es Joel 2:25 en la versión Reina Valera, dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces muchas personas no leen completo este versículo porque no les conviene que su congregación sepa o se dé cuenta que fue Dios quien mandó este gran ejército de plaga contra ellos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, hasta aquí hemos llegado ya al final de este video de introducción y es importante aclarar que este canal no estará monetizado porque con la palabra de Dios sabemos que no se debe de lucrar. Y aquí estaremos por si usted quiere estudiar con nosotros y aprender juntos. Que Dios le bendiga con conocimiento de Él. La vida eterna es conocerle a Él, recuerde, y a quien Él ha enviado. Gracias por su atención. Sí, esperemos que nos acompañen y que juntos podamos crecer en conocimiento, como dice mi tío, y poder conocer a Dios a un nivel mucho mayor por medio de su palabra. Y hay mucha enseñanza, las cuales no se enseñan en muchos lugares, en muchas iglesias, y nosotros le traemos esas enseñanzas 100% bíblicas. Todo vamos a comprobarles con la misma escritura y esas enseñanzas
jamás se arrepentirán de aprender. Esperemos que se suscriban a nuestro canal y que le den ahí a la campanita, la activen para que les podamos mandar notificaciones cuando empecemos estos estudios, que empezaremos con fundamentos muy pronto. Gracias y que Dios les bendiga.